El otro día, mientras estaba dejando a mis hijos en el jardín, me llega el mensaje que desencadenó lo que hasta hace unos días venía pensando. Así que abrí el mensaje de mi amigo y compadre Alfredo. Era la fotografía de su familia parada en el patio delantero de su casa, la familia Gallego, ese es su apellido. El patio quedaba para un montón de piedras contra un cerco y que a la vez era la parte lateral hacia las ventanas de mi casa. Ahí estaba toda la familia Gallego, o gran parte de la familia, inclusive sus perros, el oso y la Daddy. Solo faltaba Popeye en la foto, el mayor de los hermanos varones. También se encontraban elementos que para mí son familiares. La chapa donde me volé un pedazo de cabeza al correr una carrera con Alfredo y tratar de esquivar a Doña Leo. Ahora cuento todo esto sin volver a mirar la fotografía, porque me causa un movimiento en el interior del estómago que llega a generar un fuego visceral. Hasta el momento, ninguna fotografía me causó semejante explosión de recuerdos, siendo así un sinfín de imágenes que pasaron por milésimas de segundo y que perduraron horas en mi cabeza, parecidos a esos videos virales de compilados chistosos que circulan por las redes, sobre todo porque la familia Gallego estaba de espalda para lo que sería mi casa de ese entonces. Es necesario que ustedes sepan que yo nací y me crié en esa casa, y me refiero a la casa de la familia Gallego. Esto lo digo en parte literal y en parte metafórica. Si bien yo vivía en la casa del frente, casa de 2 pisos, 2 baños, más de 5 habitaciones, aires acondicionados, 2 televisores a color y un patio lo suficientemente grande como para andar en bicicleta, yo era feliz en la casa de los Gallegos. Me sentaba a ver televisión apretado en un sillón donde el calor se hacía presente frente a la TV pequeña en blanco y negro. Pasaba más horas ahí que en mi casa. Solo volvía corriendo a comer cada vez que mi madre gritaba desde algún ventanal. En esta casa los Gallegos gozaban de un patio totalmente cubierto por una sombra de una planta llamada tala, que solamente se las conocía a ellos. Luego una mora bastante grande y alta en el centro del patio, y sobre el final se encontraban unas bananas y algunas chatarras. Donde finalizaba su cocina-comedor tenían un pequeño techo que daba para ese patio, con un cañito de agua que alimentaba unas plantas acuáticas o de mucha humedad. Por ese costadito se podía llegar hasta el calefón de la casa, y si continuabas por ahí podías salir de nuevo al frente de la casa. Ver esa fotografía me pareció ingresar a un bucle del tiempo y verme imposibilitado de salir por unos segundos. Comencé a recorrer los espacios de la casa como cuando era niño junto a José, Mavi, Tony y Alfredo, con quien disfruté mucho mi niñez. Los otros, Darío, Popeye, Lili, eran más grandes, así que nos comunicábamos mejor durante mi adolescencia. Sobre todo con Lili, a quien le temía de niño, porque ella no estaba en casa y llegaba con una voz muy fuerte a poner orden. Nos hacía limpiar cada rincón, barrer, sacar bolsas de basura, limpiar telarañas y hasta cortar el pasto. Era imponente y todos la respetábamos. La angustia que me invadió por unos minutos al ver la fotografía me hacía sentir que yo estaba detrás de quienes posaban. Me parecía escuchar mis propios pasos por el patio de mi casa, o la sensación de estar a punto de ingresar por el portón de hierro de la casa de los Gallegos, que siempre permanecía abierto y podías entrar sin pedir permiso. Por un momento me recupero de esa angustia para continuar mi día, pero ahí mismo me volvían nuevamente los recuerdos, sobre todo los recuerdos con Don Grillo, persona conocida del pueblo por ser el mecánico. En los pueblos nos conocemos bastante bien y los oficios como las profesiones se identifican con más facilidad. Don Grillo era el papá de estos amigos. No recuerdo haber mantenido una conversación por más de 3 minutos. Generalmente se paseaba por el patio con una bolsa de hoja de coca, regando el piso con aquellas hojas que escapaban de su mano y armando un acullico. Mientras los armaba, en su boca pronunciaba palabras y oraciones que sonaban incompletas por la dificultad de armar el acullico y hablar al mismo tiempo. Así que yo no entendía lo que él mencionaba, pero sus hijos sí lo entendían. Algunas veces yo le preguntaba a mi amigo Alfredo y él servía de traductor cuando Don Grillo se retiraba. Los padres de mis amigos me generaban ciertas distancias que en aquella época de los 90, en mi pueblo Agoray, sucedía, ya que a los adultos se les temía y por ende se les respetaba. Quizás con las madres éramos más compinches, ellas solían preguntarte cómo estabas, cómo estaba tu familia, etc. Sobre todo con Doña Leo, caracterizada por su paciencia y su diálogo conciliador que jamás sobrepasaba los 75 decibeles. Don Grillo tampoco levantaba la voz, pero sí tenía un sonido paralizante que hasta el día de hoy quedó marcado en los cuerpos de mis amigos. Un silbido que viajaba al interior del cuerpo y que inmovilizaba a la persona. Sentenciaba al culpable y le daba tranquilidad a la víctima.
hacía detener cualquier actividad que se esté desarrollando de manera errática y paralizaba el tiempo para los protagonistas. Por ejemplo, molestarse entre hermanos, contestar mal a un adulto o llorar en exceso sin motivo alguno. Los recuerdos con Don Grillo comenzaron a llegarme desde que estoy criando a mis hijos y me encuentro jugando con ellos o pensando posibles juegos. Eso me remonta indiscutiblemente a mi padre principalmente, pero también a Don Grillo, ya que resuenan recuerdos abiertos en mi memoria y por fin puedo darles un cierre positivo, entendiendo las estrategias y métodos que utilizaba Don Grillo para con nosotros en la niñez. No sé si fueron intencionales y planificadas, quizás sí, quizás no. Yo creo que sí, que había una intención en todo ello. Por ejemplo, instaurar las fogatas de San Pedro y San Juan. Nosotros niños de 6, 7 y 8 años en adelante, con machetes en la mano, nos adentrábamos al monte que teníamos al frente de nuestras casas. Cortábamos todo tipo de árboles, principalmente los tártagos, planta que crecía de un año al otro, y colocábamos en forma de una fogata que se hacía grande cada día, mientras se secaban las ramas. Juntábamos aerosoles de desinfectantes, perfumes, los guardábamos para el último día poder decorar el interior de la fogata. Así sucederían las explosiones más memorables para un niño de pueblo. Básicamente generar pirotecnia sin pirotecnia y sin encontrarnos en la fecha de Navidad, ya que todo esto se desarrollaba por el mes de junio y julio. Nuestras madres preparaban un muñeco que sería quemado, armando la cabeza con pelotas viejas y colocándole ropa que ya no usábamos. El muñeco se colgaba de un palo alto y se quemaba. Todos los vecinos salían a presenciar tal hecho. Los más grandes, Darío, Adrián, Pepila, preparaban una pelota de trapo a la que le colocaban querosén y le prendían fuego para luego patearla por la calle. Un espectáculo único en un pueblo donde la luminaria nocturna de los años 90 no se destacaba del todo. Con el tiempo, nuestro barrio enemigo de toda la vida, el barrio Supe, también comenzó a hacer su propia fogata, lo que significaba una competencia anual. Esas fiestas nos las enseñó Don Grillo, que al final de su jornada laboral llegaba con bidones de querosén y aceite viejo que traía de su taller. Cansado como llegaba, se disponía a preparar los retoques finales que le permitirían arder a la fogata. Uno de ellos, agregar las gomas viejas que nos daba él mismo de su taller y que gustosamente las traíamos con Alfredo, jugando por las calles hasta llegar a su destino, haciendo carreras y hasta lastimándonos las manos con los alambres que sobresalían de algunas gomas gastadas. Esas noches, todos los vecinos y vecinas nos encomunábamos en miradas y palabras fraternales, una comunidad convocada por un festejo espectacular. También de su taller derivaban varios trabajos que nosotros los tomábamos como un juego, como aquel día que acompañé a Tony y a Don Grillo a buscar chatarras a las viejas instalaciones de YPF en la zona de Campo Durán, lugar que había sido abandonado por varios años desde que desvincularon a los ypefianos, pero todas esas chatarras permanecían ahí mismo, es decir, computadoras viejas, sillas, sobre todo cableríos viejos que valían algún dinero importante. Me subí a la camioneta Dodge 200 Wagon en sus amplios asientos traseros junto a mi amigo Tony. Todavía no sé por qué me dejaron ir mis padres, sobre todo mi madre, que me sobreprotegía del mundo. Llegamos al lugar y era un auténtico espacio deshabitado y abandonado. Nos bajábamos a jugar con mi amigo Tony. Con las computadoras viejas jugábamos a que eran barcos que navegaban o camiones gigantescos. Tenían pequeños cables de todos colores y fragmentos de metal cilíndricos que formaban el interior de ese viejo artefacto. Ese día finalizamos la tarde cargados de cables de todo tipo. Volvimos a la tarde-noche y descargamos todo en su taller. Llegué a mi casa lleno de grasa que desprendían los cables de fibra óptica, llevándome uno de esos artefactos que parecían un barco. Alfredo, creo, es el más parecido a su viejo, Don Grillo, no solo físicamente, sino también en aquellas actitudes grillescas. Su cabeza trabajaba bastante más rápida que la mía y con más ansia de curiosidad que la de Tony. Con Alfredo no teníamos problemas en calcinarnos al rayo del sol y siempre tenía alguna nueva ocurrencia, como cuando salimos a juntar latas de gaseosas para vendérselas a su padre. Don Grillo nos pagaba algo así como 5 centavos por lata, cuestión que nos paseábamos por las calles de Aguaray en plena siesta con una bolsa de arpillera. La llegada de un karting a pedal a casa de la familia Gallego también fue una revolución a nuestra niñez. Al principio era un solo karting y no sé de dónde Don Grillo nos acercó otro, por lo que no podían faltar las competencias en una carrera intensa por toda la calle. A este juego se sumaron todos los niños de la cuadra. El primo de los Gallegos, Lucas, trajo su propio karting.
más 2 triciclos de algún niño pequeño. Esa tarde armamos una fila de karting y triciclos que ocupaban todo el ancho de la calle para poder jugar carreras. Pedalear en ellos era muy difícil y hasta imposible, ya que la calle era de tierra y volvía muy pesada esa tracción, por lo que cada piloto contaba con su propio empujador, que era algún niño mucho más grande con ganas de divertirse y a la vez imposibilitado de subirse a esos kartings por el tamaño y peso propio de la edad. Así que ahí estaban todos estos adolescentes, mis hermanos Seba y Adrián, los hermanos de Alfredo, Popeye, Darío, Tony, los hermanos Olima, Felipe y Manuel, Martín y Juanjo, Javi Reartes, Pitu, Pitiao, etc. Piloteábamos esas carcasas como si fueran un turismo carretera. Los más grandes se reían a carcajadas y nos permitían disfrutar de su compañía y de la fusión de 2 generaciones. Jamás pensé que ese juego era felicidad pura. Con el pasar de los años y un mejor manejo de nuestros cuerpos, nos sentíamos movilizados por continuar experimentando, armando presas de agua en las calles después de una lluvia intensa, manejando el machete y la pala a gusto, cavando pozos y armando trampas en el monte del frente. Aquí nació la curiosidad de hacernos nuestra propia cancha de fútbol en ese espacio del frente de casa, solo que no contábamos con el crecimiento acelerado de la vegetación, muchos árboles y el desnivel del suelo. El primer día trabajamos toda la tarde hasta que se perdió el sol. No avanzamos casi nada, igual insistimos el segundo día, así hasta terminar la semana. Parece que llamamos la atención de nuestros padres y madres que hasta llegaban a motivarnos de continuar en nuestro ambicioso proyecto. Al finalizar la semana lo veíamos lejano y hasta imposible. Muchos amigos habían bajado del trabajo por otras actividades que les encomendaban sus familias. Don Grillo observó esto y no tardó en comunicarse con un amigo maquinista. En menos de una tarde, esa máquina ingresó al monte y arrasó con un espacio lo suficientemente amplio como para construir nuestra propia cancha de fútbol 5. Nuestra felicidad era inmensa, sobre todo por ver semejante hazaña de la máquina niveladora, volteando árboles pequeños y arrancándolos de cuajo. Quizás la cancha duró solo ese verano, o 2 como máximo, ya que mantenerla libre de la frondosa vegetación era bastante complicado y nadie quería estar trabajando todos los días. El proyecto de la cancha decayó y se tapó de vegetación, pero también en nosotros estaba finalizando la infancia. Yo ya tenía 12 años cuando vi cerrarse esa cancha, ya no trabajábamos en la fogata y no nos motivaba a armar chozas. Ahora estábamos más del lado de los adultos que otra cosa. Todo se limitaba a sentarnos a conversar largas horas y contar lo sucedido del día junto a alguna historia con tintes fantasiosos. Mi último recuerdo de Don Grillo en vida tiene que ver con él sentado en el sillón después de un día de trabajo, todo despeinado, con olor a aceite de autos y emitiendo alguna que otra carcajada fuerte, por lo que algunas veces pensaba que estaba loco. Con un cubo de Rubik en la mano, jugando a armarlo y desarmarlo como se le daba la gana, escuchando la radio y viendo la televisión al mismo tiempo, opinando desde su sillón todo lo que escuchaba que se hablaba desde la cocina que comunicaba por medio de una ventana. Quizás no se comunicó conmigo en una conversación fluida y dinámica, pero entendí que instauró en mí la idea de ser creativo a la hora de jugar y a la hora de crear juegos, alentando a otros niños y niñas, por sobre todo la curiosidad. Aquella foto de la familia Gallego continuará viajando a través de los mensajes de WhatsApp, seguirá apareciendo en las fechas más nostálgicas y será parte indudable de mis recuerdos enriquecidos de la infancia.